qué bueno es el Señor, ¿verdad? Bueno, con esa misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Para los que no pudieron venir o no entendieron, ayer tuvimos la primera enseñanza, ¿verdad? Y pues espero el Señor que los que estuvimos, que la hayamos podido disfrutar y entender. Y cuando falta todavía algo, cualquier pregunta, solo la hacen, y si es de volver a repetir algo, lo vamos a hacer, porque el Señor, pues, Él anduvo constantemente en todos los lados que estuvo y anduvo repitiendo la misma bendita palabra. Entonces debemos de saber y estar siempre en esa bendita plenitud con Él. Siempre. Fíjense que vamos a leer Mateo 26, 17. Este tema de Mateo 26, 17, quiero que entendamos algo. Es un tema que pues yo muchas veces lo he visto, lo he vivido y lo he compartido, porque no me he tocado de otras, pero eso se refiere sobre la cena del Señor. Y quiero que entendamos que, aunque vuelvo a repetir, a veces aparece en las escrituras, en otros textos donde dice que hay que estar recordando eso. Quiero que entendamos, porque quiero que siempre sepan que cuando el Señor me pone y le diga algo, no es que desconozco de que sí está escrito, sí está escrito, con la única diferencia que logro entender a través del Señor cuando tengo que hacerlo y cuántas veces tengo que hacerlo, y no estar repetitivamente haciendo lo que Jesús me demuestra a través de la palabra, que lo hizo una sola vez, y es la cena. Yo leo porque he estado donde a veces se han compartido, me han invitado sin saber que van a hacer eso, y pues he estado porque no me queda de otras, pero el Señor sabe que entiendo que Él solo lo hizo una vez, y que la segunda cena suya y mía es cuando vayamos con Él. O sea, el día que nosotros nos vamos, tenga la plena seguridad, no se preocupe si no cenó, y si lo llegó tarde, no se preocupe si no almorzó, ¿sí? Porque para allá vamos a la segunda cena, y eso es lo que quiero que entendamos. Y para que entendamos también, bueno, sería bueno leerlo después, pero ahorita vamos con eso. Solo que me encuentra después, por favor, hermana, ahí cuando Jesús le dice a Zaqueo: hoy tú cenarás conmigo y yo contigo. Sí, ahí el paso ahí. Nos dice el Mateo 26, 17 en uno adelante, pero voy a mencionar algo antes que estuvimos hablando con la hermana. Que le hicieron una pregunta, y lo que me llamó la atención es que dicen las personas generalmente: ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta miseria? Y esas preguntas se le hicieron a alguien que también yo lo escuchar, y la respuesta fue simple: ¿por qué no quiere nada del Señor? Porque enteramente quiero que entendamos y reconozcamos y apliquemos en nuestra vida que si usted enteramente quiere algo con el Señor, Él lo va a dar de su mano. Y Él lo va a dar, como dicen, a boquita que querés, cuando enteramente estamos dispuestos. Entonces, entre más acercamiento, más llenura, más alejamiento de Él, dice que entonces el que no tiene de mencionar que es Satanás, pues está más cerca, porque la palabra dice que entre más llenura, o sea, entre más llenura, el diablo no puede acercarse. ¿Cuándo se le acercó a Job? Cuando solo lo conocía de oídos, de referencias. Entonces, por eso quiero que entendamos. Y creo que lo he mencionado unas 2 veces quizás, que un niño, aquí lo he mencionado, lo voy a repetir, un niño le dijo al papá: papá,
Y él le dijo, ¿pueden ver aquel que va por allá? Sí, son chiquititos, papá. Sí, le dice, tiene razón. Así es el Señor para los que no están con Él. Lo miran de lejos. Un Padre inalcanzable, un Jesús que no existe para mucha gente. Y luego lo llevó al aeropuerto. Y lógicamente los que han visto los aviones más de cerca saben que son inmensos. Y que nosotros vemos los pequeños aquí, pero hay muchos más grandes. Y cuando llegó allá le dijo, papá, pero si ese es inmenso, aquel chiquitito que se mira allá. Entonces él le dijo, así es el Señor de grande para los que estamos con Él. Mire, lo primero, en nuestra vida siempre debe ser el de la plena seguridad. Yo les voy a decir algo, se lo voy a decir a dos personas ahorita aquí. Y espero que no se molesten, pero no hay problema también si se molestan. Se lo voy a decir al negro y a la hermana Melania. Hoy el Señor lo dejó afuera. En la alabanza, porque no le dieron la prioridad al Señor. Y quiero que entendamos algo. ¿Y tuvo problemas el Señor para recibir alabanza? En absoluto. Así es, si nosotros nos apartamos, el Señor sigue siendo el mismo Padre. Somos nosotros los necesitados de Él. Entendamos, no es Él el necesitado de nosotros. Él sigue siendo soberano en todo momento. Y quiero que vayamos aprendiendo que la prioridad en todo momento de nuestras vidas debe de ser Él. Puede ser muy, bueno, yo creo que solo 2 veces he venido, creo que un minuto pasado, que fue ayer, y una vez que me llamó a levantar a mi hermana por estar esperando al hermano Sebastián. Yo siempre trato de estar, porque en mi vida el Señor me ha enseñado que lo primero es Él. Lo primero, tras de que me bajo de la cama, es buscar la manera de arrodillarme y decirle, Padre, enséñame que seas tú primero en mi vida. Y después entonces le menciono a mi esposa. Y después entonces le menciono a mis hijos. Y después le digo, pues todo lo demás, Señor, usted ya lo permite de ir para allá. Todo es ganancia. Pero debemos de entenderlo, debemos de entenderlo. Miren, el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, donde quieres, dice que preparemos para que comamos las Pascuas. Era la cena, quiero que entendamos, las Pascuas. Y él dijo, id a las ciudades a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré desde las Pascuas con mis discípulos. Quiero que entendamos que Jesús cuando quería algo, cuando incluso buscó a sus discípulos, no llegaba. ¿Quería acompañarme? Sobre decirme. Cuando yo entiendo, cuando le dice el Señor a este varón, yo le garantizo que Jesús no me hablar con él. Pero no solo díganle. Solo díganle. Está cerca, dice, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraremos las Pascuas con mis discípulos. Hay que estar atento con ese oído espiritual para saber cuando enteramente el Señor me manda algo. ¿Estamos entendiendo? Para que enteramente estemos haciendo las cosas que a Él le agradan. 19. Y los discípulos, dicen, hicieron como Jesús les mandó, como obediencia, y prepararon, dice, la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó, dice, a la mesa con los 12. Y mientras comía, dice, dijo, de cierto digo, dice, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces quiero que sepamos, ¿había ignorancia de Jesús de lo que iba a pasar? No, Él sabe cuando nosotros vamos a estar a la hora, Él sabe cuando le vamos a fallar, Él sabe cuando no vamos a venir. Él sabe todo. Quiero que entendamos que cuando nosotros hacemos algo contrario, nos engañamos a nosotros mismos, pero no a Él. Yo a veces le he dicho, a veces a la hermana Lita, mire qué tal cosa, y a veces ella me viene a rebatir, yo no, eso no es, yo no le digo a usted, como que dice, quédese usted con lo que el Señor dice y mire si enteramente es suyo. No sé si entiende, si me explico. O sea, cuando alguien le dice algo, no debata o no contienda, porque la palabra no es para contender. ¿Estamos entendiendo? Si no es para aplicarla en nuestra vida, enteramente en qué estoy fallando, o en qué es lo que el Señor quiere que yo vaya cambiando.
¿Estamos entendiendo? Porque no se trata de que me dé una respuesta a mí, yo no la necesito. Es usted hablando con el Señor. Y eso es lo que debemos entender. Y entristecido, dice, en gran manera comenzó, dice, cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. O sea, Jesús sabía el día y hora y quién. En ningún momento hubo ignorancia de él. Entonces él respondiendo dijo: el que meta la mano conmigo, dice, en el plato, ese me va a entregar. 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Quiero que entendamos que Jesús nada dejó completo, nada se atrasó ni nada se adelantó. Todo se va haciendo de acuerdo al plan, porque lo manifiesta. Miren, entonces él respondió y dijo: en el que me lo movió, es que estaba en 24, a la verdad es el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Entonces quiero que entendamos, y póngame el 17, Juan 4, luego regresamos aquí al 24, solo para que entendamos que cuando Jesús hizo, él hizo lo cumplió todo. Ahí no le quedó nada falta. 17, 4. Juan 17, 4. Ahí. Miren, yo te he glorificado en la tierra. Eso se lo está diciendo Jesús al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciera. Hoy regresemos donde está. Yo quiero que entendamos, ¿le faltó algo? No. Él venía con su agenda donde le dice: mira, la primer milagro que vas a hacer, forzoso o forzado, es cuando María te va a poner a que le haga el vino para los, porque es el primer milagro que Jesús hizo. Y luego pues va a ir, le dice: vas a pasar por donde la suegra de Pedro, y ahí pues le voy a quitar la calentura, vas a pasar por el paralítico de 38 años, lo vas a levantar, vas a pasar por la mujer encorvada de 18 años, te vas a encontrar con la mujer de flujo de sangre de 12 años, te vas a encontrar con la hija de Jairo muerta, te vas a pasar con el empleado de centurión y todo. O sea, todo él traía su agenda. Te vas a encontrar en la posa con la samaritana. Eso es lo que quiero que entendamos, que él de ninguna manera hizo nada por casualidad. 24 estaba. A la verdad es el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera, dice, a ese hombre no haber nacido. Es igual como el que lo niega. Bueno le es mejor no haber nacido, porque va directo para el infierno, el que no acepta a Jesús. 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, haber dicho: voy a ver si ya me engañé. Soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Seré yo. Tú lo has dicho. Claro, eso es lo que le da a entender. Mire, el que entrega, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo sabes. Tú lo has dicho, perdón. Y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan. Quiero que entendamos que en otros puede ser en Lucas, puede ser en Marcos y puede ser en San Juan, donde no aparece de esa manera, sino que aparece en otra que le dice: ve y haz pronto lo que tienes que hacer. Entonces también más del latín, donde dice que los otros pensaban ellos que era que los habían mandado como a comprar algo, como el que andaba a la bolsita. Entonces, por ejemplo, cuando se encuentran con otros, entiendan que son las diferencias entre uno, cuando ellos escribieron, pero se refiere a lo mismo prácticamente. Y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos. Quiero que entendamos eso. Yo creo que la memoria ahí en ese momento cuando lo estaba leyendo.
que Jesús en ningún momento él actuó como nosotros a veces actuábamos, por decir, cuando alguien hacía un mal, y Jesús comió con Judas, y en ningún momento lo reprochó. ¿Estamos entendiendo? O sea, quiero que entendamos que generalmente nosotros nos cargamos con un reproche, nos cargamos con un enojo, nos agarramos con ira, y Jesús es el ejemplo para nosotros. Él en ningún momento dijo, pues mejor lo que dicen los otros es que se vaya este porque me va a entregar. No, y ha de ser bien difícil, porque hay quienes se lo manifiestan a usted como cuando usted le cae mal, como un enemigo. Pero imagínese algo que llega y lo besa como que si usted no tiene ningún valor. A eso que tiene que tener miedo, como Judas. Y tomando la copa, dice, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Y aquí miren lo que leímos ayer, miren, del nuevo pacto. Y aún no había sido crucificado, pero ya lo está demostrando aquí lo que decía en Daniel. Recuerda que lo leímos en Daniel, pero ya aparece en otra parte, dice, porque esta es mi sangre, dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados, para el perdón de los pecados de cada uno. No dice, quiero que entendamos, aunque él vino por todos, no dice todos, porque sabía él que no todos lo iban a aceptar. Judas pues no lo aceptó. Uno de los ladrones de la cruz, aunque miró que aquel recibía la salvación, la vida eterna, a otro no le interesó. Entonces ahí dijo, para remisión de los pecados, o sea, de los de él, ¿verdad? Y os digo, dice, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida. Y aquí quiero que entendamos, eso es de lo que el Señor quiere que cada día vayamos aprendiendo, hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros. ¿A dónde? En el reino del Padre, de mi Padre. Entonces quiero que entendamos que usted puede echarse la cena que quiera y usted va a decir aquí, se la va a hacer con el Señor, estoy muy claro que usted lo va a decir, pero tenga la plena seguridad que solo una cena se va a echar aquí con Jesús. La otra se la va a echar solo porque la palabra no dice. O sea, Él está haciendo la única cena, porque ¿cuántas veces cenó con ellos? Infinidad de veces. Y no, como quien dice, no sumaron, pero enteramente la cena. Cuando nosotros llegamos a Jesús, y por eso me encontró el de poco, pero luego terminamos aquí, para que vayamos entendiendo la diferencia cuando enteramente nosotros cenamos con Él y cuando Él cena con nosotros. ¿Lo tenemos? Habiendo entrado Jesús, dice, en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, para que se den cuenta que aún la gente que tiene economía y si es rico, necesita de Jesús. Que tenía el dinero, y quiere decir que el dinero no lo hacía todo, porque si el dinero lo hubiera hecho todo, pues no hubiera ocupado a Jesús. Pero miren, publicanos ricos procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era, dice, pequeño de estatura. Y corriendo delante subió, dice, a un árbol de sicómoro para verlo. Imagino yo, como quien dice, bueno, aquí no puedo verlo porque soy muy pequeño, pero cuando pase por el palo tabarito, ahí me subo y ahí lo mismo. Me imagino que era una pasada. Entonces quiero que entendamos, ¿quién puso ese interés en él? Pues Jesús. Cuando Jesús lo mira, le dice, desciende de ese árbol de sicómoro a Zaqueo. Entonces, ¿y cómo es que no dijo Pedro, no sabe cómo se llama este chaparro que está por ahí? Él conoce, dice, hasta los pelos que nosotros tenemos en la cabeza. Porque había, dice, aquí está, mira, de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándolo hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo. Él sabe su nombre. Él sabe mi nombre. Y miren lo que le dice. Le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Pero quiero que entendamos es en tu vida. Porque Jesús no vino por una casa, por tu vida. Miren, que yo pose en tu casa. Entonces
él descendió, dice, a prisa y le recibió. ¿Cómo lo recibió? No con prepotencia, no, gozoso, porque había esa comunión, ese amalgamiento a través del Espíritu Santo entre Jesús y Zaqueo. Y luego lo dice, gozoso, ¿no? Y atrás de todo, dice, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque ellos ya se creían santos. Entonces, entendamos que nosotros debemos de estar siempre con la humildad, porque la santidad quien la tiene y nos la va a dar es el Señor Jesucristo. En ningún momento pensemos como la enseñanza de ayer, cuando Pedro se fue a juntar con los demás porque le dijeron, si no nos hubiera juntado, y eso es lo que debemos de saber, pecador. Entonces Zaqueo, dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, sin necesidad que Jesús le dijera, miren, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, el Pablo sabía porque estaba en un lugar donde él podía robar de alguna manera, sé, lo devolveré cuadrupadamente. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación, ¿a qué? A esta casa, porque en la casa no le pasa nada. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Entonces quiero que entendamos que cuando Jesús llegó a la vida de Zaqueo, llegó la salvación de él. Cuando Jesús llegó a su vida, llegó la salvación de su vida, de su casa, de su alma, porque la misma palabra lo dice, miren, y aquí nos manifiesta, por cuanto también es, o sea, de la descendencia de Abraham. Y nosotros de dónde somos, de la descendencia de Abraham, porque si leemos, porque el Hijo del Hombre vino, dice, a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, vino por ustedes, vino por mí. ¿Estamos claros? Entonces, si leemos el Génesis 12, creo que está en el 3, Génesis 12, 3. Aquí, sí, bueno, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti. A través de Abraham y luego cuando lo recibimos a través de Jesús. Miren, todas las familias de la tierra, no habla de solo Egipto, no habla de solo Israel, sino todas las familias de la tierra. Entonces quiero que entendamos. Entonces quiero que entendamos cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, por les digo, tienen que ver los evangelios, porque en otro va a aparecer donde dice, hoy tú cenarás conmigo y yo, le dice Jesús, cenaré contigo. Entonces quiero que entendamos cuando dice, vamos a hacer la cena, pero ya estará Jesús ahí, porque hay que ver la diferencia. Tú estarás conmigo y yo cenaré contigo. Entonces hay esa comunión y eso es lo que debemos de entender. Nos rezamos donde estamos, ¿verdad? Sí, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Entonces quiero que entendamos lo que nos manifiesta en este día, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino por casualidad. Claro, quiero que entendamos porque está en el Juan 3:17, donde él vino por todos, pero no todos quisieron estar con él. Entonces ahí cabe la parte de porque hay muchos pobres, porque no quieren estar con él, prefieren más andar haciendo. Yo recuerdo, y bueno, no está la persona que se lo dije en su momento, estábamos todavía por allá, y le dije, ¿por qué no me dejas las cosas del Señor? ¿Por qué no dejas eso? Porque andaba vendiendo. Que si no, ¿y cómo voy a hacer? Y le pregunté, y le quiero que le entendamos, lo hice en el Señor, porque lo maravilloso de esto es que dice, Señor, date cuenta que no es eso, porque eso solo es una justificación. Y le dije yo, ¿y cuánto vendes? Pues yo lo que hago es esto, gano 200 lempiras. Te lo va a regalar, Señor, para que me das. Y ni así vino. ¿Estamos entendiendo? Lo que la gente hace solo es una justificación para decir, no voy por esto, no voy porque no me gusta cómo enseña la palabra, no voy porque aquel hermano no me habla, no voy por aquello, no voy por otro. Lo que hay es una justificación, como cuando le digo,
el Señor a Adán. ¿Y qué pasó? Esa mujer que me diste. Y le pregunta a la mujer, ¿qué pasó? Esa culebra. Y empieza, y aseguro que al final nadie fue, porque se vive de pura justificación. ¿Estamos entendiendo? Y mientras comían, dice, tomó Jesús el pan, le dice Dios. Sí. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esta es mi cuerpo. Y tomó la copa y habiendo dado gracias le dio diciendo, bebed de ella todos, porque este es mi sangre del nuevo pacto, de lo que estuvimos hablando. Quiero que tengamos el nuevo pacto suyo y mío, es el Señor Jesucristo. La única ofrenda grata para el Señor era Jesús, el sacrificio, como lo que queramos llamar, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo, dice, que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba, oiga bien, nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. O sea, cuando llegue allá, cuando Esteban de verdad, miró a Jesús, miró al Padre, miró a Jesús, entonces ese momento que Esteban es quitado, es más muerto y es llevado por los ángeles, ese momento recibe esa otra cena. No hay más cena. La gente que la quiera mencionar, pues yo les he dicho muchas veces, siempre yo respeto, pero yo no voy a pasar haciendo lo que el Señor me enseña de lo contrario. Por eso tenemos que irnos llenando de esta palabra, pedir al Señor que nos dé discernimiento espiritual para no estar viviendo costumbres o tradiciones de hombres. ¿Estamos entendiendo? Ahora quiero leer una más que tenía por acá. Quiero ver cómo está. Sí, porque también lo mencionamos ayer. Muy poco, pero solo lo mencioné, pero no, lógicamente no lo leí. Y lo voy a leer hoy porque es poco, pero lo quiero leer. Está en Lucas 18, 9 al 14, es poco. Para que entendamos, y esto quiero del Señor, que entendamos que el Señor propone para que cuando nosotros vayamos a los pies del Señor, o sea, cuando nos vamos a orar, sea solo, sea aquí en la casa de oración, donde sea, sepamos que si hablamos como hablaba este fariseo, creo que es, pues no recibimos nada. Y la palabra lo manifiesta. Miren, a uno que confiaba, miren, que dice ahí, en sí mismo, como justos. O sea, quiero que entendamos, él se creía justo. Él se creía justo. Miren, repito. Y a uno que os digo que de pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. No, en el 9. Y a uno que confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Puede ser en el templo, puede ser en su casa, donde quiera, pero iban a orar. Miren, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo es puesto en pie, para que vayamos entendiendo, miren, oraba. ¿Qué dice? ¿Qué no va a entender esa palabra cuando dice consigo mismo? ¿Cómo? Solo para él. Es correcto, solo. O sea, no estaba con el Señor. Pero ahora digo, cuando usted va a la cena, la primera cena la va a hacer con el Señor, ya la otra la va a hacer solo. Y la segunda cuando nos vayamos. Entonces quiero que tengamos diferente, porque aquí estamos hablando de la oración. El fariseo puesto en pie dice, oraba consigo mismo y menciona de esta manera. ¿Qué quiero que entendamos cuando dice menciona de esta manera? Tema que también tocamos ayer, que la Escritura nos enseña a que nosotros no hagamos ese mismo, ¿cómo se dice?
Y si la aprendieron, pero nosotros todavía estamos en el punto donde podemos aprender a buscar al Señor de la manera correcta, porque ahí está el manual. Aquí está el manual, miren, repito. Y el fariseo puesto en pie y se oraba consigo mismo de esta manera: Padre, te doy gracias, dice, porque no soy como los otros hombres. Entonces, de antemano no vaya a poner: Señor, aquí estoy, gracias porque no permite que sea como fulano. No, miren, no sea, dice, no sea como los otros hombres. Miren, y ahí dice: ladrones, injustos, adúlteros, ni aún dice como este publicano. O sea, había alguien ahí, ni aún como este. Entonces quiero que entendamos que cuando usted llega con esa actitud, pues va a orar solo, pero no con el Señor. Y luego vamos a ver más abajo. ¿A dónde nos quedamos? Aquí no. Y dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, el que estaba callado, miren, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. O sea, con una referencia a humillación. No quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Padre, sé propicio de mi pecado. Pocas palabras: Señor, sé propicio de mi pecado. Perdóname, Padre, por esto que hice. Perdóname por esto que pensé, por cualquier cosa. Perdóname por esto que pude hacerlo y no lo hice, cuando hay que poder ayudar a alguien y no lo hice, pues, por ir poniendo un par de ejemplos. Sé propicio, dice, a mi pecado. Y aquí quiero que entendamos, miren: os digo que este descendió a su casa, miren, justificado, o sea, perdonado. Y miren lo que dice: antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, que quiero que entendamos: ese no llevó el perdón, porque lo que menos tenía era un arrepentimiento. Él, por la misma palabra, dice: iba y oraba para sí mismo. O sea, da a entender para él solo. Hasta ahí vamos a llegar al tema. Y solo quiero que le digamos al Señor ahí, amado Padre, te damos gracias, Señor, a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, por esta bendita palabra que ha permitido que recibamos esta preciosa noche. Te pido que permitas que la atesore en mi corazón, pero sobre todo te pido que me permitas ser hacedor de esta bendita palabra y no un oidor olvidadizo. Enséñame a vivir, Señor, en esa plenitud contigo. Enséñame a enseñar, enséñame a entender cuando alguien recibe y por qué yo no recibo. Enséñame para yo acercarme más igual que esas personas para poder recibir igual como reciben ellas. Y que sea todo conforme a tu plan, tu propósito, tu voluntad. Eso te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor lo bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén. Si quiere avanzar un poquito.